lo que hemos visto del socialismo es precisamente lo que ellos son, llegar al poder para conseguir más poder, al costo que sea, y más tiempo en el poder. Y sobre la base de muchas mentiras, porque la evidencia está allí, ¿no? Y sabemos que el Estado que lo controla todo simplemente no funciona. Bueno, funciona para traer violencia, pobreza, tristeza, oscuridad. Efectivamente, la igualdad que ellos plantean es una igualdad por debajo para todo el mundo, menos para los que están en el poder, que se forran de real. Entonces, bueno, yo creo que a los liberales en general nos ha faltado la audacia de decir las cosas como son y además de hacer el liberalismo sexy, porque el liberalismo, citando autores y grandes teorías, bueno, es importante, pero es tremendamente aburrido para la mayoría de la gente. Entonces, al final, ¿qué le importa a la gente? O sea, ¿qué es lo que hace que una sociedad avance y que una persona sea feliz? Coño, vale, poder desarrollar tu proyecto de vida lo más autónomo posible, poder vivir tu vida sin que otros decidan por ti. Y eso solo es posible en un orden liberal y con las libertades plenas de las democracias liberales. Punto. Ahora, si nos quedamos en la discusión teórica y aceptamos que nuestros países son socialistas y se acostumbraron al paternalismo y tal, bueno, seguiremos dando tumbos en una América Latina cada vez más pobre y en particular una Venezuela cada vez más devastada. Yo creo que hay que dar el paso completo y hay que asumir que para poder transformar a Venezuela y, en mi opinión, fortalecer las democracias occidentales, los liberales tenemos que llegar al poder. Y decirlo así, sin pena, por las ideas que tenemos y por el conocimiento que tenemos del país. Evidentemente que la gente por donde va te dice, déjame hacer, punto, déjame hacer, no te metas en mi vida, no te metas en mi cama, en mi cocina, en mi nevera, debo decirlo, entre el pecho de la mamá y el lactante. O sea, obviamente, eso es así. Sin embargo, además aquí hay que también poner los pies en la tierra y reconocer que hay un sector del país que está absolutamente sumergido en la dependencia y en la supervivencia. Por cierto, generado intencionalmente, porque esa es la manera de que estos criminales se amarran al poder, para tener a la gente así, comiendo aquí, y si no va a la cabeza, te dan más duro. Entonces, hay un sector del país y de nuestra sociedad que obviamente la libertad da miedo, porque la libertad viene asociada a la responsabilidad. Y a mí ese es el sector del país que no me deja dormir. Porque los que son emprendedores natos, y es la mayoría de los venezolanos, los campesinos, los buhoneros, los transportistas, no, están clarísimos. Yo pienso en esa Venezuela que hoy siente que no tiene posibilidad de valerse por sí misma. Y esa es la que nosotros tenemos que convertir en la prioridad de nuestra transformación y decirle, tú sí puedes. Obviamente con un sistema de incentivos muy distinto, pero tú sí puedes y ten el coraje de dar paso. Y yo te pregunto, ¿qué crees tú que esa mamá, por más humilde, sola, que soltera está, con 5 carricitos, quiere para su hijo? ¿Y qué está dispuesta a hacer para que esa realidad sea distinta y cortar ese ciclo tremendo de la miseria? Y en eso es lo que yo confío, de la transformación que vamos a hacer en un país donde vayamos todos para arriba. Yo creo que crecimos con mucho rechazo y hasta desprecio a la política, ¿no? De alguna manera sentíamos que el que se mete en política es porque quiere hacer un negocio, o quiere buscar privilegio, o no tiene más nada que hacer, no consigue trabajo en otra. No, cosa horrible. Y de hecho, yo en mi familia tengo que reconocerlo, que nadie se le ocurría plantearle a tu chamo, métete al servicio público, etcétera. No, por otro lado. Y yo soy ingeniero y yo estaba siguiendo los pasos de mi papá, que ha sido un emprendedor increíble y un hombre de trabajo y de bien y de una integridad total, ¿no? Entonces, cuando pasó lo que pasó a raíz de los 90 y este país se nos pone patas para arriba, en un momento uno dice, ya va, o sea,
Tú no puedes seguir pensando que vas a tener, tú sabes, círculos o núcleos de excelencia, de prosperidad, cuando hay una nación y una sociedad que se desmorona. Entonces no puedes seguir quejándote de que los políticos son un desastre desde la grada. Y bueno, al final yo decidí lanzarme al ruedo. Fue súper difícil, enormes resistencias en todo mi entorno familiar. Y obviamente hay mucha gente que cuando nos oyó hablar de un proyecto liberal, nos dijo, no, vale, ustedes se volvieron locos. Ahora sí es verdad, se volvieron locos. Esas ideas jamás van a llegar a esa Venezuela profunda, jamás van a ser compartidas. Eso de que no suben cerro y tal. Y yo dije, ¿cómo se equivocan? Porque si hay algo que yo estoy convencida es que la sociedad venezolana tiene enormes aspiraciones. Y que esa relación esfuerzo-logro que el socialismo busca romper es algo que valoramos enormemente, o sea, de alguna manera está en nuestra cultura y tal. Entonces, bueno, mira, fue súper difícil, muy poca gente confió en nosotros en el principio. Allá en el 2012 arrancamos con la campaña del capitalismo popular. Bueno, no, ahora sí es verdad que la perdimos, porque en un país como Venezuela hablar de capitalismo, o sea, y ha ocurrido para mí una reafirmación de lo que somos en términos de los valores, un país que valora enormemente el mérito como mecanismo de ascenso y de reconocimiento, que busca la excelencia, donde la cooperación es esencial y no hay nada más cooperativo que el mercado. Y eso es algo que los izquierdistas no entienden. Pero nosotros sí, la sociedad venezolana también, porque lo vive en su día a día. Así es que estamos sobreviviendo como nación hoy. Entonces yo tengo en ese sentido una esperanza enorme. Yo uso un término que a alguna gente le parece un poco disruptivo o extremo, y es que yo creo que se está produciendo una ruptura histórica que paradójicamente nos lleva a los valores fundacionales de Venezuela. Ese es un proceso que no lo van a poder revertir, aunque se pongan de acuerdo quienes se pongan de acuerdo. Ni el chavismo ni la oposición socialista. No lo van a poder revertir. Aquí hay otra paradoja que siempre estoy discutiendo con los miembros de 20 y con muchos asesores que están investigando este tema y otros también, ¿no? Y es que el hecho de que este periodo oscuro del chavismo haya destruido a tal grado las instituciones en Venezuela, el Estado de Derecho, que además las mismas organizaciones intermedias, gremios, sindicatos, o sea, realmente desvalijadas, de alguna manera presenta también una gran oportunidad, porque los costos como llaman, de fricción, es decir, la resistencia a cambios profundos se reduce. Por ejemplo, te hablo de otro tema, la privatización de todo el sector energético, y te digo todo el sector energético. Hay unos que te dicen, sí, bueno, vale, vamos a hacer las cosas distintas cuando salga el chavismo y vamos a privatizar la comercialización de la gasolina, pero no me toques el upstream. Ya va, no. Aquí hay que ir todo el camino, aquí hay que privatizarlo todo. Eso hace unos años era imposible, entre otras cosas por esto que te decía, algunos sindicatos, gremios, empresarios que hacían grandes negocios a punta de privilegios, porque lo importante no era ser más eficiente, sino estar mejor conectado. Y eso no es nuevo el chavismo lo ha exacerbado, pero eso viene antes. El socialismo es así siempre. El hecho que se haya de alguna manera, por una parte, el colapso y el fracaso de estos sistemas estatistas, 1, 2, la ruina porque ya no hay plata. No hay plata. Cuando te dicen, bueno, es que nosotros vamos a hacer una PDVSA pública eficiente, olvídate, no hay plata. Y si lo hubiera, tampoco lo tienes que meter allí. Y tercero, yo creo que lo más importante es lo que ustedes están haciendo. Lo que ustedes están haciendo, identificando esa sociedad que ha por sí sola descubierto lo que quiere y lo que funciona. Y esas son las ideas que empiezan a subir y se hacen
indetenibles. A mí mucha gente me dice, pero María Corina, ¿no te preocupa que en la transición vaya a haber unos sectores opositores que todavía son socialistas y entonces que no van a permitir la apertura de los mercados, la privatización de las empresas, incluso en este caso, porque eso es algo que nosotros apoyamos en 20 frontalmente, digamos, el mercado operando competitivamente en la provisión de bienes públicos como educación, salud, seguridad, justicia, etc. Entonces, no se preocupe. Probablemente esas personas que van a estar allí no les va a cambiar la mente, o los incentivos, o quieren volver para controlar. Pero es que el país sabe lo que quiere. Yo creo que son los grandes aliados, los principales aliados. O sea, para mí, al final, en la vida, todo es un tema de incentivos. ¿Ok? De cómo tú diseñas las instituciones para que sean inclusivas, para que tengan los incentivos correctos. ¿Qué queremos incentivar? Queremos incentivar una sociedad donde todo el mundo cumpla la ley, donde se respeten los derechos, donde la gente cumpla con sus deberes, donde se promueva la excelencia, donde cada quien pueda decidir por sí mismo. Eso es lo que queremos promover, donde haya, y entonces en función de eso que pones tú en práctica, bueno, pues pones en práctica mecanismos donde exista el mérito, donde exista rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Yo creo que las sociedades en conjunto deben decidir qué consideran bienes públicos. ¿Qué consideran bienes públicos? Y bienes públicos son aquellos en los cuales todos nos beneficiamos si esos bienes existen para todo el mundo. Es decir, si tú tienes una sociedad donde todo el mundo está vacunado, donde todo el mundo es más sano, todos vamos a estar mejor, hay menos epidemias, enfermedades, la fuerza laboral es más productiva, etcétera, etcétera. Si tú tienes una sociedad mejor educada, menos se deben tomar mejores decisiones políticas. La sociedad se hace competitiva, atrae talento, atrae inversión, estamos todos mejor. Entonces, en función de esto, yo sí considero que el Estado, con los impuestos que le cobra a la sociedad y como un mandato de esa sociedad, debe invertir en la educación. Yo sí creo que debe haber educación para todo el mundo. Dicho esto, eso es una cosa muy distinta a que el Estado es el que eduque. Y a ti, si tu carricito va a estudiar la historia de la tecnología y el avance de Occidente o la historia de la familia Chávez. Entonces, si va a aprender inglés y computación o el Estado comunal. No. Entonces, en función de eso, ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en su conjunto? El papel de la empresa privada. O sea, ese es el gran punto aquí. Y ahí es donde está la diferencia entre unos y otros. Hay algunos que creen que el Estado es más eficiente llevando adelante programas de educar a todo el mundo igual y nivelar a todo el mundo. Y hay aquellos que creemos. No. Tú, como mamá, como papá, sabes mejor que nadie qué es lo que quieres y le conviene a tu hijo. Ahora, el Estado debe dar la oportunidad que tú puedas hacer eso. Estoy, como sabes, visitando y recorriendo distintas partes del país, hablando con distintos grupos, productores, enfermeras, etc. Entonces estaba reunido con un conjunto de maestros. Y empezamos a hablar de esta visión, bueno, un esquema en el cual el Estado, en vez de subsidiar la oferta, subsidie la demanda. Es decir, que en vez de que el Estado compre instalaciones, pupitres y pague no sé cuántos, miles y miles y miles de personas, le dé con ese dinero a la mamá un cupón, la cual la mamá, por cada hijo, decida si va a una escuela pública o privada y paga. Bueno, las reacciones empiezan a ser, no podemos subestimar, ¿sabes? La claridad, la fuerza y la vocación que hay en todos estos servidores que han estado en un sistema perverso con los incentivos contrarios y que no les ha permitido a ellos desarrollar su propio talento. Los maestros, los directores, los que han estado en ministerios que saben cómo el monstruo es por dentro y que no funciona, a los sueldos a los maestros, que tiene pésimo servicio para los estudiantes, que tienen los papás aterrados porque saben que no le están dando oportunidades a sus hijos de romper ese ciclo de pobreza. Traicionado, ¿sabes? ¿Cómo sigues? Y ahí está, ¿no? Entonces, en mi caso, mi pasión
se funden una, que es la libertad, y nuestro país, y Venezuela, se funden una. Yo solo concibo mi vida aquí y solo tiene sentido si es posible en libertad. Entonces, eso le da una enorme trascendencia y sentido a lo que hacemos hoy, a pesar de las miserias, los riesgos, los peligros y la crueldad que a veces sentimos que nos rodea. Pero hace que también surja lo mejor. Para mí es luz dentro de esta oscuridad y le da sentido a la vida, confianza y esperanza en nuestro porvenir. Es que yo estoy seguro que el estar aquí y ahora, ¿no? Y ser parte de los venezolanos y la generación que estamos cambiando la historia. Venezuela va a ser otro país después de nosotros, ¿entiendes? Después de que nosotros tengamos la oportunidad de servirle y transformarla. Y va a ser una nación con unos pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Yo digo que aquí hay la gran oportunidad, un poco ese péndulo histórico que, repito, o sea, lo que pasó en las exrepúblicas soviéticas que conocieron el horror del comunismo y del socialismo y se han convertido las principales promotoras y defensoras de una sociedad abierta. Eso es lo que está pasando en este país. Y yo estoy segura que Venezuela va a ser la gran promotora de estas ideas en todo nuestro hemisferio. Y eso nos va a tocar, claro, un trabajo enorme, un riesgo grande. A veces es duro y yo he visto mucha gente llorar y estremecerse frente a este panorama y lo que les puedo decir es que los entiendo, que los acompaño, que no estamos solos y que los hombres y las mujeres grandes se crecen en estas circunstancias y no tengo duda que este es un país de gente enormemente grande, ciudadanos de bien.